Damos una cordial bienvenida a nuestros amigos y hermanos que nos sintonizan también a través de las redes sociales. Estamos reunidos en esta mañana para adorar al Señor, alabar al Señor, y hemos preparado una canción especial para compartir con nuestros hermanos a través de las redes sociales, cantada por Ronald Armando. Vamos a cantar junto con ellos también. De ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Transforma mi corazón, transforma mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo no quiero menguar para que crezcas tú. Más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Transforma mi transforma mi vida, le entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Transforma mi transforma mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Amén. Vamos a pedir que nuestro hermano Rafael nos guíe en oración para que el Señor obre en este tiempo. Amén, Señor. Gracias, Padre Santo, por esta mañana, Señor, por traernos, Señor, con lazos de amor para escuchar la palabra del Señor. Padre Santo, quédate con tu Espíritu Santo entre nosotros, Señor. Las personas que van a venir adelante, Señor, tráelas con lazos de amor, bendito Dios, Señor, los que nos están escuchando en la palabra en este día, que sean bendecidos, Señor, los enfermos, Señor, que Dios ponga su mano curadora en todos ellos, Señor. Que traigas paz a este mundo, Señor, paz a Colombia y paz a todos nosotros en el corazón. Quédate con nosotros, ilumina al pastor en su palabra, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Vamos a hoy día tenemos un tema que continúa dentro de la serie La razón de mi vida. Y queremos recopilar lo que hemos venido compartiendo ya estos domingos, la razón de mi vida, para qué estoy vivo. Y tenemos este pasaje de Colosenses 1:16 que haríamos bien en memorizarlo, que dice: Dios creó todo por medio de Cristo
y para Cristo. Y de este pasaje se desprenden tres verdades importantes que debemos tomar en cuenta. La primera es que fuimos creados por Dios y para Dios. La segunda es que la vida es una preparación para la eternidad. Estamos de pasada preparándonos para la vida eterna, para la vida verdadera, para la vida abundante. Y la tercera es que Dios tiene propósitos para la vida de cada uno de nosotros. Dios tiene un plan para cada una de nuestras vidas. Y hoy día vamos a comenzar, o vamos a recomenzar a ver las cinco razones para las que vivimos. Hemos visto el domingo antepasado que la primera razón para la que vivimos es para que Dios sea el centro de mi vida. Es decir, no que nosotros seamos el centro, sino que Dios es el centro de nuestras vidas. Dios es el centro de todo. Y vimos la semana pasada que la primera razón es justamente esa: conocer y amar a Dios, es decir, tener este tiempo de adoración personal, de adoración grupal, de adoración diaria al Señor. La segunda razón por la cual vivo o por la cual vivimos es para ser parte de la familia de Dios. Y esto es algo que tenemos que entender. Como cristianos somos miembros unos de los otros y parte cada uno del cuerpo de Cristo. La segunda razón por la cual vivimos es entonces, estamos para tener compañerismo y para aprender a amarnos unos a otros. Hoy día vamos a ver la tercera razón y vamos a ver que tenemos la tercera razón, que es para llegar a ser como Jesucristo. Es decir, vivimos para adorar a Dios, vivimos para tener compañerismo, pero vivimos también con esa meta de parte de Dios para nuestra vida, de que lleguemos a ser como Jesucristo. Es decir, tenemos que pensar que estamos en esta vida preparándonos, como dijimos, para la eternidad, preparándonos para el encuentro con Jesucristo allá en la eternidad, en la vida eterna, cuando Él venga o cuando nosotros vayamos a su presencia. Y tenemos que prepararnos, porque la voluntad de Dios y el propósito de Dios para nuestras vidas es que lleguemos a ser como Jesucristo. Y tenemos que preguntarnos aquí cuántos aquí que están esta mañana aquí con nosotros dirían que son cristianos. ¿Cuántas personas podrían decir, de lo que nos están viendo por las redes sociales, que son cristianos? ¿Cuántos pueden decir que han creído y siguen creyendo en Jesús, en Jesucristo? ¿Cuántos han aceptado a Cristo como su Salvador personal? ¿Y cómo podemos saber y estar seguros de que somos realmente cristianos? Vamos a ver esta mañana qué significa ser cristiano. ¿Qué significa ser cristiano? Vamos a ver esta primera parte. Y la pregunta tiene una respuesta interesante en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, en el verso 26, que vamos a leer. Dice allí, Hechos 11, 26, y se congregaron allí todo un año, hablando de Pablo y Silas, con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Algunos que son colombianos dirían en Antioquia. Entonces, pero dice allí, interesante la segunda parte, dice, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. O sea, ¿qué significa ser cristiano? Significa ser un discípulo de Jesucristo. Un cristiano es un discípulo de Jesucristo. Eso es lo que dice allí. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Es decir, que los discípulos, los seguidores de Jesucristo, los creyentes, los que habían creído en Jesucristo, que eran sus seguidores, porque eso es lo que significa discípulo, es alguien que sigue a un maestro, alguien que sigue a un líder, alguien que sigue a un guía de su vida. Y ser cristiano es ser un discípulo de Cristo, un seguidor de Cristo Jesús. Y esto es lo que tenemos que entender. Algunos piensan que
hay que ser discípulo y no hay que ser cristiano, sino hay que ser creyente y no hay que ser cristiano. Pero las tres palabras están interconectadas, porque un discípulo es alguien que ha creído en Jesucristo. Un creyente es alguien que ha sido llamado cristiano. ¿Y por qué fueron llamados cristianos? Es lo que quería que veamos. ¿Por qué se les llamó cristianos? Es interesante que estaba mirando en internet buscando en qué momento se les llamó cristianos a los creyentes, y encontré este reporte del libro de Tácito, un historiador romano, que él hizo compendios de las anualidades históricas de Roma en su libro que se llama Anales. Y en el libro Anales, el tomo número 15, en la página 44, dice lo siguiente, y esto de pasada es una evidencia externa de la historicidad de la vida y la muerte de Jesús, ¿no? O sea, es una referencia y una evidencia extra bíblica que está en el libro de un historiador romano. Y dice él, en su libro dice, el vulgo, o sea, el pueblo, les llama cristianos a este grupo del cual se está refiriendo. Y el autor u originador de esta denominación, Christus, es una traducción del latín Christus o Cristo, fue en el reinado de Tiberio ejecutado por el procurador Poncio Pilato. Mire, no solo la Biblia dice de que Jesús fue ejecutado y muerto en la cruz, sino que hay referencia histórica a ese suceso tan importante que puede cambiar la vida de las personas y que ha cambiado nuestras vidas para siempre. En su inicio le llamaban cristianos a los creyentes como un apelativo, como un sobrenombre, ¿no? Como nos han tratado en la historia también a nosotros los creyentes ahora en este tiempo. Primeramente nos llamaban protestantes, porque seguíamos las enseñanzas de la protesta de Martín Lutero, y después nos han llegado a llamar evangélicos porque poníamos énfasis en el evangelio, en los evangelios. Entonces así, de esa manera se introdujo el término cristiano en el primer siglo de la Iglesia del Señor. Y este término cristiano representaba lo que los creyentes anhelaban ser. O sea, que querían ser como Cristo, querían ser seguidores de Cristo. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? En Romanos 8:29 encontramos este pasaje que es para mí uno de los pasajes más excelentes y más claros y más transparentes y más definitivos para encontrar el propósito para nuestra vida, la razón de nuestras vidas, que dice: a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo. Está hablando de los cristianos, está hablando de los creyentes, está hablando de los discípulos, a los que antes conoció, dice. También Dios los predestinó para que fueran hechos o llegaran a ser conformes o a la imagen de su Hijo Jesucristo. El plan supremo de Dios para nuestras vidas y para la vida de todo ser humano es esa, que podamos llegar a ser semejantes a Cristo, iguales a Cristo, como Cristo es. El plan original de Dios fue desde el principio. No es que Dios ha cambiado sus planes o este es un plan B de Dios. En Génesis encontramos en el capítulo 1, el verso 26, cuando Dios creó al hombre, dice: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Entonces, desde el principio Dios ha tenido en su mente que nosotros podamos llegar a ser a la imagen de Jesucristo, su Hijo. Pero cuando hablamos de ser similares a la imagen de Jesucristo, tenemos que preguntarnos: ¿cómo es Cristo? ¿Cómo es Cristo? Porque si decimos tengo que ser como Jesucristo,
pero no conocemos cómo es Jesucristo, estamos hablando de una manera abstracta. No nos sirve de mucho, no entendemos. Decimos sí, de repente en mi país, en Perú, hay un grupo que se llama los Israelitas del Nuevo Pacto, que ellos piensan que ser como Jesucristo es vestirse a la usanza de los judíos. Y se visten con sus mantos, se dejan las barbas, así como yo que me estoy dejando la barba ahorita. Se dejan el pelo largo, se echan aceites y caminan así por la calle que parece que se hubieran bajado los santos de la Iglesia Católica caminando. Entonces, ¿pero qué significa ser como Cristo? ¿Cómo es Cristo? Cuando hablamos de la persona de Cristo y el carácter de Cristo y las características de Cristo, no nos alcanzaría quizás el tiempo para hablar de todas sus características. Vamos a hablar solamente de 3 características que creo que son importantes, porque en realidad, si hablamos de Cristo, tenemos que hablar también, por ejemplo, del fruto del Espíritu, que ahí tenemos nomás 9 características, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y todas esas cosas son características de Jesucristo. Pero vamos a hablar de 3 importantes que resumen, creo, todas estas en 3 palabras. La primera es, Cristo es santo. Santo, santo, santo. Eso es algo que tenemos que entender. Jesucristo es santo. Y si nosotros hemos sido llamados a ser como Jesucristo, tenemos que entender que hemos sido llamados a ser también santos. Ahora la palabra de Dios dice que somos santificados en Cristo Jesús. Somos declarados justos, declarados santos, declarados libres de pecado y de condenación. Pero Pablo también dice que hay una santidad que es práctica, que tenemos que buscar en la vida diaria. Y Jesús, hablando de su santidad práctica y visible, que los demás podían ver y que alguien podía de repente decir, yo te vi a ti caer en algo, él dice en Juan 8:46, hablando a los judíos en ese tiempo, le dice, ¿quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado? Y si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? Jesús tenía la capacidad de ser tan santo, tan puro, tan correcto en su vida íntima como en su vida pública, en su vida personal, en su vida de relaciones con los demás, que él podía voltearse a los demás y decirles, ¿quién de ustedes con sinceridad me puede decir que yo he fallado, que yo he pecado? Y nadie pudo decirle nada. Bueno, nosotros estamos un poquito lejos de poder hacer eso. Nosotros estamos un poquito lejos de poder decir, a ver, ¿quién de ustedes las piedras lloverían, ¿no? Hacen cola. Las piedras hacen cola, dice Marisa. Hacen cola para acusarnos. En mi trabajo. Pero Jesús respetó y obedeció las leyes del Padre y llevó una vida conforme a los mandamientos y la voluntad de Dios, por lo cual podemos decir que Él nunca pecó. Y esto lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia muy claro en diferentes pasajes, pero este es uno de los pasajes más confrontativos porque el mismo Jesús está diciendo, ¿quién de ustedes me acusa? En la Reina Valera dice, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿Quién de ustedes me puede sacar una falta y decirme sinceramente que he fallado? Y nadie nadie ha podido y nadie podrá, porque Él es santo, ¿no? Ahora, ¿qué significa ser santo? A veces pensamos que ser santo significa tener una cara de santurrón, ¿no? Entonces decimos que no mata una mosca, ¿no? Cara de yo no fui. Entonces, pero ser santo es una palabra interesante en el Nuevo Testamento que significa, o se puede traducir como separado. Separado para Dios y separado del pecado. Esto quiere decir que tenemos que aprender o tenemos que ver la forma, cómo podemos nosotros separarnos cada día más para estar más cerca de Dios y para estar más lejos del pecado.
Cuanto más cerca estés de Dios, más separado vas a estar del pecado. Cuanto más separado estés de Dios, más cercano vas a estar al pecado. Entonces tenemos que buscar la forma y vamos a ver más adelante en el siguiente punto principal cómo podemos hacer para santificarnos. La segunda característica de Jesús que me impacta y que creo que tenemos que aprender de él es que Jesús era sensible y sigue siendo sensible, ¿no? Sensible. Es una palabra que tiene que ver con humildad, que tiene que ver con capacidad de tener compasión de los demás, con la capacidad de poder sentir amor por los demás, de desear el bien de los demás. Sensible también significa que yo me pongo en la situación de los demás, que yo me pongo en los zapatos de los demás. Sensible. Mateo 9:35 dice: y al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Eso significa que es ser sensible, ¿no? Ser sensible significa tener compasión, ser compasivo. ¿Y cuántas veces nosotros hemos sido movidos de repente a no tener compasión? ¿Cuántas veces hemos dicho, ay, esta persona ya, a mí las hormigas aquí me tienen un poquito cansado? Han llegado unas hormigas grandazas y el otro día me puse a matar una hormiga, la pisé y cuando la pisé dije, uy, felizmente que no soy Dios, porque si yo fuera Dios ya me hubiera pisado a mí hace tiempo, me hubiera dicho, ya me cansaste ya. Pero Dios no, Dios tiene compasión de nosotros. Dios quiere que aprendamos a ser misericordiosos, dice, porque el bienaventurado el misericordioso, dice Jesús, porque Él alcanzará misericordia. Entonces, tenemos que aprender a ser santos, tenemos que aprender a ser sensibles, y la tercera cosa que tenemos que aprender de Jesús y que es Jesús es ser sencillo. Sencillo. En mi país, al cash, al cambio, le llaman sencillo, ¿no? O sea, a la moneda simple. La moneda simple, las moneditas que nadie las quiere usar, a eso le llaman sencillo. Y por ahí la gente va diciendo, ¿no tienes un sencillo que me dé? Entonces, la palabra sencillo tiene que ver con humildad, con mansedumbre. La palabra sencillo tiene que ver con lo que dice Mateo 11:29. Jesús, después de que le dijo a la gente, vengan a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar, Él dijo en Mateo 11:29, y tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Miren, aquí hay dos cosas importantes. Dice que ser sencillo es ser manso y humilde de corazón, no humilde de apariencia, porque hay algunas personas que son humildes aparentemente, son calladitas, yo no digo nada, que me pasen por encima, no importa, que trapeen el piso conmigo, que me usen de felpudo, de felpudo de welcome, de bienvenido, ¿no? Pero dice Jesús que hay que ser humilde de corazón, es decir, en el interior, en mi ser interior. Entonces, manso y humilde, eso significa ser sencillo. Jesús, siendo varón perfecto, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, el gran yo soy, el Alfa y el Omega, el Rey de Reyes y Señor de Señores, mantuvo una actitud de corazón humilde y manso. Se sometió, se sujetó. Aquí viene la palabra interesante, manso y humilde es aquel que se somete también, que se somete a los demás por amor a Dios.
que somete a la autoridad por amor a Dios. La palabra dice, el apóstol Pablo va a decir, someteos, las mujeres estén sometidas a sus maridos y los maridos estén sometidos a Cristo, como Cristo está sometido a Dios. Y después dice, someteos los unos a los otros en amor, porque esto es lo correcto. Y dice que cuando uno es manso y es humilde, o sea, cuando uno es sencillo, ¿qué puede encontrar? Descanso para vuestras almas. No hay peor cosa que ser alguien que es duro y que es falto de humildad para tener estrés. Jesús, a pesar de ser quien era, con ninguno se mostró superior o irrespetuoso, sino que supo darle su lugar a cada uno sin dejar de lado el lugar que le correspondía a él. Entonces hemos visto que para ser como Cristo, que Cristo es santo, sincero y sencillo. Y vamos a ver ahora cómo puedo llegar a ser como Cristo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la fórmula? Algunos dicen, esfuérzate. Y a veces pensamos que tengo que poner más de mi parte para llegar a ser como Cristo. Algunos dicen, pon fuerza de voluntad, ponle ganas. Algunos dicen, siendo fuerte y valiente, como dice 1 Josué 1:9. Esfuérzate y sé valiente para que, como escuché una vez un pastor que dijo, haciendo una mala exégesis, dijo, tienes que esforzarte y ser valiente para que provoques la presencia de Dios en tu vida. Y eso no es lo que dice el pasaje, ¿no? El pasaje dice que por la presencia de Dios en tu vida, tú puedes ser esforzado y valiente. No es que porque tú te esfuerzas y eres valiente, vas a provocar la presencia de Dios en tu vida, sino al contrario, que la presencia de Dios en tu vida es la que va a provocar en ti que seas esforzado y que seas valiente. Entonces, vamos a ver cómo llego a ser como Cristo. Número 1, primero, renovando mi mente. Renovando mi mente. Renovando mi mente. Tengo que cambiar mi mente. Tengo que, como dicen algunos, cambiar el chip. Ahora ya, ¿no? Cambia tu chip. Ya tienes que pasar a 5G. A 5G. Y entonces allí tenemos un versículo en Romanos 12:2 que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La primera forma, lo primero que tenemos que hacer para llegar a ser como Cristo es que tenemos que ser renovados en nuestro entendimiento. Nuestra mente tiene que ser cambiada, transformada. No es que yo tengo que cambiar mi conducta, tengo que cambiar mi mente. Si yo cambio mi conducta, puedo volverme en un demente, porque estoy forzándome a hacer algo que no sale de una renovación mental. Estoy convirtiéndome en un esquizofrénico, estoy convirtiéndome en un bipolar, estoy tratando de ir contra la corriente de mi mente, contra la influencia de mi mente. Y la palabra dice que tenemos que comenzar por renovar nuestro entendimiento, nuestra mente. La mente es importante que primero que nada sea renovada, porque la renovación viene de adentro hacia afuera, no es de afuera hacia adentro. Algunos moralistas cambian su conducta, ¿no? Pero por dentro tienen una mente llena de tinieblas y hay una lucha, hay una tensión, hay una presión, hay un estrés que puede terminar en locura fácilmente, que puede terminar en demencia, que puede terminar en crisis, en estrés, en tensión en su propia vida contra sí mismo. ¿Y cómo hacemos para renovar nuestra mente? Colosenses dice,
en 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La única manera en que yo puedo renovar mi mente es llenando mi mente de la palabra de Cristo, que more en abundancia. Cuando yo tengo la palabra de Dios, mi mente se va renovando, mi mente se va transformando, mi mente va pareciéndose más a la mente de Cristo. Y entonces necesitamos llenarnos con la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que va a hacer el cambio. No es que yo lo tengo que hacer, es que yo tengo que llenarme de la palabra de Dios para que yo pueda ser renovado. Es como el alimento, ¿no? ¿Cómo somos renovados en nuestros cuerpos físicos? De acuerdo a lo que comemos, de acuerdo al alimento que recibimos, de acuerdo a lo que vamos ingiriendo, vamos respondiendo, el cuerpo va transformándose interiormente y se ve afuera. Entonces necesitamos la palabra, porque la palabra de Dios es la que nos transforma, es la que nos limpia, es la que nos hace santos. Juan 17:17 dice, el Señor Jesús orando al Padre por sus discípulos, le dice: Padre, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Es decir, para que seamos santos tenemos que ser llenos de la palabra de Dios. La palabra de Dios va a comenzar a limpiar nuestro interior, va a comenzar a renovar nuestra manera de pensar, va a comenzar a renovar nuestros intereses y nuestra atención va a centrarse en la mente de Cristo y vamos a ser renovados y transformados. ¿Cuál es nuestra lucha diaria? Nuestra lucha diaria es esta: oír la palabra de Dios cada día, leer la palabra de Dios cada día, aunque sea un versículo, memorizar la palabra de Dios cada día, aunque sea un versículo por semana, meditar en la palabra de Dios cada día, aunque sea en una frase, aunque sea en una oración de la palabra. Y la última, mantenerme en la palabra, es decir, darle a la palabra cabida en mi mente. No debo dejar. Lutero dijo algo importante, dijo: uno no puede evitar que las aves den vueltas alrededor de tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en tu cabeza, aunque algunos como yo ya tenemos ya un nido preparado. Pero él decía esto hablando de los pensamientos externos, de los pensamientos malos, de los pensamientos que son tentaciones. Pero a lo que sí debemos dejarle que haga nido en nuestra cabeza es a la palabra de Dios. Eso significa mantenerme en la palabra de Dios. Debo dejar que anide en mi cabeza y que de mi cabeza luego baje a mi corazón y que luego llene todo mi ser y mi vida sea transformada de adentro hacia afuera. Filipenses 2:5, el apóstol Pablo va a decir esto: tú debes pensar y debes actuar como Cristo Jesús. Tú debes pensar y debes actuar como Cristo Jesús. Miren que a la actuación o al obrar le precede el pensamiento. Pensar está primero y actuar está después. La Reina Valera traduce este pasaje como: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y esta es otra palabra que quiero incluir aquí. Deberíamos pensar y deberíamos sentir y deberíamos actuar como Cristo Jesús. Eso es ser como Cristo. No es dejarse la barba, no es caminar como Jesús, no es cantar coritos, sino es pensar como Jesús, sentir como Jesús y actuar como Jesús. Ahora es importante que veamos el proceso mental y la conducta. El proceso mental y la conducta tiene que ver con
Primero, lo que pienso determina lo que siento. Lo que siento determina cómo actúo. Este es el proceso mental y la conducta. Es decir, si yo pienso cosas deprimentes o depresivas, voy a sentirme deprimido y voy a actuar, por lo tanto, depresivamente. Si yo pienso cosas que me tensionan, voy a sentirme tensionado y finalmente voy a terminar escuatrozado, ya no estresado, sino escuatrozado. Entonces tenemos que tomar en cuenta que tenemos que renovar nuestra mente, y nuestra mente es renovada por la obra de la palabra de Dios en nosotros. Cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, cuando nosotros tomamos la palabra de Dios y la guardamos en nuestra mente, entonces somos transformados en nuestra manera de pensar y nuestro entendimiento es transformado y por lo tanto nuestro sentir es transformado y nuestro actuar es influenciado también por nuestro sentir. Estaba hablándoles entonces de que hay que ser como Cristo, y ser como Cristo es pensar como Cristo, sentir como Cristo y actuar como Cristo. Para que yo pueda pensar como Cristo, sentir como Cristo y actuar como Cristo, tengo que llenar mi mente de la palabra de Dios. Es la primera cosa que tengo que hacer. La segunda cosa que tengo que hacer para ser como Cristo es rindiendo mi voluntad a Dios. Dios no puede hacer nada en la vida de nadie que no tenga su voluntad rendida a Él. Rendida a Él. Juan 15:5 dice lo siguiente: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nothing, nada, manan, como dicen en Perú, en quechua. No pueden hacer nada, absolutamente nada. Nada, de nada, de nada. La idea aquí es importantísima tomarla en cuenta, la idea de la vid y las ramas, o el tronco y las ramas, ¿no? Ahí hay una matica de marixa, que ya una hoja se está quemando en la puntita. Los que están aquí la pueden ver ahí, la hoja, la primera hoja que está para este lado, la puntita está quemándose. Ya está comenzando a sufrir un proceso de separación. Es decir, la savia de las raíces no está llegando completamente a toda la hoja, no está llegando a la rama. Y eso es lo que Jesús dice: ustedes tienen que estar conectados conmigo, que soy la vid, que soy el tronco, que soy la raíz, para que ustedes puedan recibir de mí lo necesario para que ustedes puedan producir mucho fruto. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. De esa manera también nosotros podemos producir fruto. ¿Cómo hago yo para permanecer en Cristo? Esto tiene que ver con dependencia. Dependencia. Si antes éramos dependientes de alguna cosa, de alguna persona, o de alguna situación, o de alguna circunstancia, cuando alguien depende de algo se le llama dependiente, ¿no? Es decir, cuando una persona depende de otra persona se le llama codependiente. Cuando una persona depende de las drogas se le dice drogadicto de una manera dura, pero es un drogodependiente, ¿no? Cuando alguien depende de los amuletos se le llama dependiente de los amuletos. O sea, dependes de eso, dependes de eso. Ahora tenemos que aprender a depender de Cristo. ¿Cómo hago yo para depender de Cristo, para permanecer en Cristo? Para eso tengo que dejar mi fuerza de voluntad.
para rendir mi voluntad a la influencia y al poder de Cristo en mí. Tengo que decirle al Señor, Señor, yo reconozco que no puedo. Reconozco que quiero hacer lo bueno y no puedo. Quiero parecerme a ti y muchas veces me parezco más al diablo que a ti. Y necesito que tú hagas tu obra en mí. Necesito que tú hagas tu trabajo en mí. Que tú tomes mi voluntad, tomes mi mente, tomes mi corazón y me transformes, me cambies, me renueves por la obra de tu Espíritu Santo en mi vida. Eso es lo que el apóstol Pablo va a decir en 2 Corintios 3:18. Dice, somos transformados, miren lo que dice, de gloria en gloria en su misma imagen, es decir, en la imagen de Cristo, por la acción del Espíritu del Señor. No es por mi fruto, no es por mi esfuerzo, no es porque yo procure cambiar mi conducta, no es porque yo tenga que morderme la lengua para no decirle lo que quiero decirle. Es que yo tengo que decirle al Señor cada día, Señor, reconozco que no puedo, necesito que tú hagas tu obra en mí. Tú transfórmame, Señor, tú cámbiame, tú hazme diferente, tú hazme cada vez más conforme a tu misma imagen. Quiero ser a la imagen de Jesucristo. Transfórmame, renuévame. El apóstol Pablo va a decir en Filipenses 1:6, mi versículo preferido, estoy convencido de esto, que Dios, quien comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Este es el trabajo de Dios en tu vida y en mi vida. Este es el trabajo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. Nosotros nunca vamos a alcanzar ni la más mínima medida de santidad, de sinceridad y de sencillez y de sensibilidad en nuestras propias fuerzas. Necesitamos la fuerza del Señor, el poder del Señor. Estábamos cantando en esos coros al principio que dice, no es con espada ni con ejército, sino con tu Espíritu Santo, dice el Señor. Y esa es la verdad desde el Antiguo Testamento, desde la caída del hombre hasta Apocalipsis. La verdad es esa, es el Cordero de Dios obrando en la vida de cada creyente, es el Cordero de Dios, Cristo Jesús, obrando por su Espíritu que mora en nosotros, en nuestras vidas, para transformarnos, para liberarnos, para traernos a ser cada día más semejantes a su imagen y semejanza. Tenemos que rendirnos. La tercera razón de nuestra vida entonces es crecer espiritualmente, ser como Cristo. Pero quizás entre los que nos están viendo ahora también a través de las redes sociales, hay alguien que dice, yo quisiera ser como Cristo. Pero lo que tenemos que decirle a esas personas es que lo que no nace, no crece. Y tienes que nacer del Espíritu de Dios para que puedas crecer a la imagen de Jesucristo. Y Juan 1:12 dice esto, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, es decir, los que creyeron en Cristo y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Amén. Y por lo tanto, miembros de la familia de Dios y por lo tanto, hermanos de Cristo, y por lo tanto pueden llegar a ser a la imagen de Cristo. Lo primero es que yo crea en Él y lo reciba como mi Salvador personal. Si alguno que nos está viendo ahora no ha hecho esta decisión de vida importante, de creer en Jesucristo, que Él murió en la cruz por sus pecados, que Él resucitó al tercer día, como dice la Escritura, y recibirle, abrirle las puertas de su vida para que entre a Él, entonces usted puede llegar a ser un hijo de Dios. Dice la palabra en Juan 1:13, estos hijos de Dios nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como el resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Vamos a hacer dos oraciones
una oración para que el Señor nos ayude a nosotros a ser como Cristo, ya los que hemos nacido de nuevo, los que tenemos su Espíritu morando en nuestro ser. Y otra oración para los que nunca han tenido a Cristo en su vida, no lo tienen porque no lo han recibido. Y vamos a hacer las oraciones, las dos oraciones. La primera, vamos a orar por los que estamos aquí y los que tienen a Cristo en su corazón ya, y que somos llamados a ser como Cristo. Oremos. Amado Padre Celestial, estamos en tu presencia en este momento, aunque todo el día y toda la vida estamos delante de ti, porque tú estás presente en todo lugar, en todo momento y en toda circunstancia. Pero Padre, queremos en esta oportunidad ponernos delante tuyo, cubiertos con la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para pedirte que perdón por nuestras faltas, nuestras fallas, y para pedirte perdón porque quizás no nos estamos pareciendo más a Jesucristo, tu Hijo, cada día. Te pedimos que tú nos ayudes, Padre. Hemos visto que Cristo es santo, que Cristo es sincero, sensible y sencillo. Y queremos ser como Cristo, Padre, pero reconocemos que no nos alcanzan nuestras fuerzas para hacerlo, que nuestra fuerza de voluntad nos queda muy, pero muy pequeña, y que necesitamos que tú nos des, por tu Espíritu Santo, la capacidad de ser cada día más semejantes a Cristo. Que tú nos vayas transformando, que tú nos ayudes en la lucha de llenar nuestra mente y nuestro corazón de la palabra tuya cada día, para que tú transformes nuestras mentes por tu palabra, nos santifiques, nos separes para ti y nos separes del pecado. Y queremos rendir nuestra voluntad, poner nuestra voluntad al control de Jesucristo tu Hijo y decirte: Señor, toma tú el control de nuestra voluntad y guíanos a hacer tu voluntad. Capacítanos para hacer tu voluntad. Impúlsanos a hacer tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Y para los que todavía no han recibido a Cristo nunca en sus vidas y tienen la oportunidad hoy día de creer que Él murió en la cruz por sus pecados y que Él resucitó al tercer día y recibirle, queremos hacer una oración también. Decirle, dígale estas palabras en su mente, en su corazón, dígale: Señor Jesucristo, yo creo que tú eres Dios hecho hombre. Yo creo que tú has muerto en la cruz por mis pecados y yo creo que tú has resucitado al tercer día, como dice la Escritura. Y si usted no puede creer, dígale: Señor, ayúdame a creer. Y Él lo hará. Y dígale: Señor, te recibo, quiero recibirte en mi vida como mi Salvador y mi Señor personal. Te entrego todo mi ser, te pido perdón por mis pecados y te pido que vengas a vivir en mi vida por tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Despedimos a nuestros hermanos de las redes sociales porque vamos a cantar. Bueno, podemos cantar juntos porque vamos a cantar la canción que Ronald Armando grabó, así que podemos cantar juntos a esta canción una vez más, si me dan el tiempo y si puedo ubicarme. A veces se me pierde el mouse. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como
transforma mi corazón, transforma mi vida, te entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Transforma mi corazón, transforma mi vida, me entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Transforma mi corazón, transforma mi vida, me entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Amén. Amén. Que el Señor los guarde, los bendiga, los libre de todo mal y los haga de bendición. Que pasen una bendecida semana en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.